Nosotros casi bueno, casi no, sino no usamos nosotros el sistema americano. Pero ¿por qué lo estoy colocando aquí? Porque mucha literatura que viene de editoriales extranjeras utiliza, pues, conforme lo traduce el libro, así lo pone a disposición. Entonces, utilizan las unidades que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el FPS, fuerza, masa, longitud, fuerza la libra, la masa del slug y la longitud del pie. FT es el diminutivo de la palabra en inglés foot, ¿no? Y ahí están las equivalencias a las unidades de medición en el sistema internacional, es decir, una libra es igual a 4.448 newtons, un slug es igual a 14.59 kilogramos y un pie es igual a 0.3048 metros, ¿ya? Entonces, de preferencia, nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional, pero si por ahí les toca en la práctica algún problema que tenga unidades americanas, ni modo, pues, ¿no? Y ahí está, trabájelo con unidades americanas y si la respuesta le pide representarlo en el sistema internacional, entonces se hace la conversión, ¿no? Y aquí tenemos más conversiones, ¿no? Un pie, 12 pulgadas, en sistema inglés, la unidad de medida es la pulgada, ¿no? Inches. Una milla, que también es americano, es igual a 5.280 pies. Un KIP, o una kilolibra, kilopound, ¿no? Es 1.000 libras. Y una tonelada es igual a 2.000 libras. Equivalencias también del sistema americano. Conceptos fundamentales. La longitud, el tiempo, la masa son unidades fundamentales del sistema internacional. ¿Ya? Y hay que conocer a qué referencia se hace cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de longitud, ¿no? Porque la longitud está, bueno, cada uno de estos elementos, estos conceptos, estas aproximaciones, están orientadas hacia una actividad que debe ser muy precisa por parte del ingeniero, que es la medición. Y aquí yo quiero lanzar la pregunta, ¿qué cosa es medir? ¿Qué es medir? ¿Algún voluntario? Alan Raúl. Muy bien, eso es lo que me gustan las participaciones, por favor, participen, ¿ya? Aunque sea con sus ideas, con sus aproximaciones, eso nos ayuda a nosotros a enriquecer el diálogo. Sí, efectivamente eso es. Medir no es otra cosa más que comparar, contrastar. En mis épocas, cuando yo estaba todavía en la escuela, recuerdo, nos dijeron que el metro es la trigésimo no sé cuánta millonésima parte del cuadrante terrestre, o sea, un pedacito del radio terrestre, ¿no? Cuando se dieron cuenta que la Tierra dilataba cuando estaba caliente o se comprimía cuando hacía frío, entonces la longitud del metro variaba y eso no era posible en nuestro sistema. Entonces han ido buscando, ¿no? Han ido buscando la forma de cómo, por ejemplo, poder definir el metro de forma tal que sea un concepto invariable. La última definición que yo leí de metro era la que estaba referida a la cantidad, a la distancia que recorría un átomo del cuarto spin del átomo de no sé cuánto, ¿no? Y se establecía una medida ya casi de carácter atómico para definir el metro. En algún momento existió el famoso metro patrón, ¿no? Que era una pieza de metal que tenía una determinada forma y que estaba guardada en un lugar de Suecia. Y si tú querías sacar el metro para tu país, tenías que irte hasta allá, sacar un molde de ese metro patrón, llevarlo a tu país y con eso efectuar las mediciones para justamente tener la referencia exacta, ¿no? Ya esas cosas, gracias a la tecnología, se ha ido evolucionando, se han ido superando, ¿no? Pero en realidad, para cualquiera de las magnitudes que nosotros estamos viendo aquí, es el concepto medir, es algo que es un concepto transversal, es decir, los afecta a todos por igual.
Y lo que ha dicho su compañero Alan Raúl es lo correcto, es comparar, contrastar. Cuando yo mido, tengo un estándar, tengo una referencia que lo único que hago es ver cuántas veces está contenido dentro de la magnitud que yo quiero medir. Y ahí surge el tema de los múltiplos y submúltiplos, pues, porque al estar contenido, esa contención puede ser por exceso, es decir, cuando lo que voy a medir es más grande que mi estándar, o más pequeño. Entonces, si es más pequeño, entro al área de los submúltiplos. ¿Ya? Entonces, tanto para la longitud, para el tiempo y masa, siempre voy a tener una referencia con la que compararlo, pues, ¿ya? Con la que compararlo. Siempre medir es comparar, contrastar. ¿Cuántas veces está contenido un estándar dentro de la magnitud que yo quiero medir? ¿Ok? Entonces, con esos conceptos son los que interactúan y nos llevan a algo que es medular para nosotros, el concepto de fuerza. ¿Ah? El concepto de fuerza, que lo vamos a revisar más adelante. Lo vamos a revisar más adelante, pero en general, cuando nosotros hablamos de fuerza, siempre vamos a tener que asociarlo al tema de esta palabrita. Interacción, interacción. Siempre lo vamos a tener que relacionar con este término, porque la fuerza de por sí no surge, no se evidencia, digámoslo así, porque en realidad es un concepto bastante complejo de entender y que se puede objetivizar cuando lo vemos en acción, ¿no? Por ejemplo, ustedes, supongo, están dentro de una habitación, ¿no? O les ha pasado que cuando ustedes abren una puerta, sienten ustedes o algún tipo de interacción, que es el aire que sale, ¿no? Y que ustedes lo sienten que le golpea el cuerpo, la cara, qué sé yo, sienten. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un principio que dice que dos materias no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no? Y en el ambiente en el que se encuentran actualmente, en el que me encuentro yo y en el que se encuentra cualquiera de ustedes, no lo vemos, pero ahí hay aire, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando ustedes abren la puerta, ¿qué están haciendo? Están empujando el aire que está contenido dentro de esa habitación y lógicamente busca por dónde salir, pues, ¿no? Por eso es que si nosotros abrimos la puerta frente a nosotros, sentimos esa interacción que tenemos con el aire y ese concepto se relaciona con una idea de lo que es fuerza. Y puede ser cualquier otro, ¿no? Sentir la fuerza de un pelotazo, seguramente los varones especialmente y algunas damitas que juegan fútbol, saben, ¿no? Que lo que se siente cuando le cae un pelotazo, ¿no? Eso es una interacción también entre el balón y la parte de su cuerpo en la que le cae el pelotazo, donde surge el concepto de fuerza. Bien, sin embargo, hay algunos conceptos en los cuales se debe trabajar con los cuerpos independientemente, y eso tiene que ver con el concepto de masa. Y como vamos a ver más adelante, cuando ésta interactúa con la gravedad. No, bueno, la mecánica en general es una rama de las ciencias físicas. En realidad, alguna vez me escuché y me pareció muy gracioso, dice, ¿no? Los ingenieros son los umpa-lumpa de las ciencias físicas. La ingeniería de los ingenieros son los umpa-lumpa de las ciencias físicas. ¿Por qué? Porque la física generalmente nos da las bases teóricas, pues, y son los ingenieros en realidad los que lo llevan y lo operativizan. El que hace, aplica, lo manipula, lo operativiza, hace posible que esa teoría que está en las ciencias físicas aterrice, ¿ya? Y una vez que se demuestra aquello, en muchos casos la corrige. ¿Por qué? Porque ya con base en la aplicación, en la operacionalización, en la experimentación, se obtienen datos que permiten ajustar aquellas teorías que las ciencias físicas nos proponen. Pero casi toda la ingeniería, las aplicaciones de ingeniería, están basadas en las ciencias físicas, en la teoría física, que, como repito, ya después se aplican y se demuestra su veracidad o se perfeccionan a través de la experimentación.
les había, bueno, se divide en tres ramas, que es la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. ¿Ya? Estos conceptitos, bueno, en realidad los pongo como cultura general, porque a ustedes en realidad no es tan profundo lo que se va a llevar a cabo, pero es importante que lo sepan, ¿no? Que lo sepan para poder entender, ¿no? Por qué se está haciendo, por qué se hace el curso así, por qué se revisa la teoría así, porque para poder entenderla tenemos que ir llevando pautas, ¿no? Llevando poco a poco el contenido para poder entenderlo. En general van a encontrar que los libros se llaman ingeniería mecánica, le llaman, no solo mecánica, sino ingeniería mecánica. Y dentro de la ingeniería mecánica hay dos grandes ramas, ¿no? Una que se llama estática propiamente dicha y la otra dinámica. La estática pretende estudiar las cosas en equilibrio, o sea, las cosas estáticas que no se mueven, que están en total reposo, ¿ya? Y que adicionalmente se le ha adicionado que no solamente están en reposo, sino o se mueven a una velocidad constante. Y la dinámica, todo lo que tiene que ver con interacciones, movimiento, aceleración y todo el resto de conceptos físicos que nosotros conocemos. ¿Ya? Con ustedes no vamos a revisar dinámica. Con ustedes vamos a estudiar únicamente la estática y las particularidades que se presentan cuando se estudia lo correspondiente a al comportamiento de las estructuras, ¿ya? Bajo los efectos de determinadas fuerzas. Ahora, yo quiero aclararles, no hay cuerpo estático, ¿ya? La estática es una ciencia que nos ayuda a nosotros a objetivizar la interacción entre los cuerpos, sus estados, sus formas de trabajo y todo desde un punto de vista imaginativo. Todo en este mundo, todo está moviéndose. Pero y para yo poder entenderlo, supongo, me hago a la idea que está quieto, que nada lo afecta, que está, es más, que no tiene contacto con nada, y entonces eso me permite a mí realizar un estudio que se aproxima bastante a la realidad. Pero lo cierto, la realidad es que ningún cuerpo está totalmente estático. ¿Ah? ¿Qué idealizaciones necesitamos nosotros para ir entendiendo esto? Una partícula. ¿Se acuerdan ustedes qué cosa es un punto? ¿Puede alguien definirme qué cosa es un punto? Espacio sin dimensiones. No tiene ancho, altura, ni nada. Es la abstracción en matemática. Exactamente. Muchas gracias. Tu apellido es Lisa. Un punto es un ente imaginativo. Es un punto que yo, imagino, que yo creo que existe, pero que en realidad no existe. Sin embargo, aquí esta parte quiero resaltarla, que dice acá, tiene masa. Es el mismo concepto que nosotros vamos a tomar para definir lo que es una partícula. ¿Ya? O sea, adicionando a lo que su compañero ha dicho, nosotros tenemos que imaginar, ¿no? Ese es el punto en el espacio. Cierren sus ojos, imaginen el espacio en blanco, vacío, y ahí el punto. Que no tiene dimensiones, que no tiene nada, pero tiene masa. Tiene masa. ¿Ya? Eso es lo que se establece aquí en la mecánica para poder entender una partícula, para poder definir una partícula. ¿Ya? La característica de esto es que no tiene masa, pero no tiene dimensiones, no tiene nada absolutamente, nada más, pero tiene masa. Entonces, al tener masa, de algún modo va a tener interacción, si fuera que está en el aire, va a tener interacción con el aire. Y al tener masa, va a generar o va a recibir la influencia de algún tipo de fuerza. ¿Eh? Ahora imaginemos varios de esos puntitos, varias partículas, ¿no? Imagínenlo, cierren sus ojos, imaginen varias de esas partículas que se están uniendo, pegaditas, tan pegadas que no hay espacio entre ellos. Eso que están mirando ahí en su cerebro, en su imaginación, es un cuerpo rígido.
¿Ya? Es decir, un agrupamiento de partículas me originan un cuerpo rígido. Y yo les pregunto ahora, tomando en cuenta que un cuerpo rígido es una acumulación, un agrupamiento de partículas, ¿qué es más fácil o qué sería más fácil de estudiar desde el punto de vista físico-matemático? ¿La partícula o el cuerpo rígido? Un ¿Qué cuerpo sería rígido. más fácil? Profesor, por su simplicidad. Así es. Así es. Estoy tomando nota, Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez. Efectivamente, la lógica me dice que va a ser más fácil. Si yo tengo una única partícula, voy a tener solamente la interacción de la partícula con el medio que lo rodea. Pero si yo tengo una acumulación de partículas, voy a tener que, aparte del medio que rodea, voy a tener que analizar las interacciones que se producen entre cada una de las partículas, ¿verdad? Entonces, hasta para esa situación, sí, Francisco. Profesor, disculpe, quería hacer una acotación en cuanto a lo que estuvo mencionando, cuerpo rígido. De pronto se me vino a la mente, pues no, que había mencionado que un cuerpo, pues no, en sí, teóricamente se puede decir que está estático, ¿no? Pero siempre hay esa, pues no, esa dinámica entre los átomos que componen, que conforman, ¿no? Este objeto. Como se había mencionado, ya sea un cuerpo sólido, los átomos, no hay un espacio muy amplio en las cuales interaccionan, ¿no? Está muy reducido, a diferencia de un cuerpo líquido gaseoso en el que existe, en el que la repulsión es mayor, ¿no? Que la cohesión. Entonces, es por ello, pues, ¿no? Que se estudia en sí a las partículas para ver de qué manera, pues, ¿no? Interaccionan unas con otras y de qué manera conforman, ¿no? O componen el cuerpo eh, que, que forman en conjunto. Eso quería, es lo que quería mencionar. Está muy bien, Francisco. Efectivamente, lo que ha mencionado su compañero es importante de tomar en cuenta. ¿Ya? Los conceptos, estos conceptos, por eso se ha puesto el título ahí, idealizaciones. Es muy importante aquí ser muy imaginativo cuando se está tratando estos conceptos, porque efectivamente, ¿no? Ya que lo mencionó su compañero, ¿no? Yo les dije, nada está quieto. Ustedes pueden ver su mesa, la mesa donde están ahorita, ¿está quieta? ¿Está estática? A simple vista sí, pero como lo ha mencionado Francisco, si yo coloco un microscopio con la potencia requerida y miro los átomos, las moléculas, los átomos de esa mesa que ustedes están sentados, los van a ver que están vibrando, se están moviendo, los electrones están girando alrededor del núcleo. Entonces, ¿cómo es posible que la mesa no se mueva, no tiemble? Ah, es que ahí entra el tema del equilibrio, ¿no? Las fuerzas que origina un átomo son contrarrestadas por otro, y ese otro por otro, y así sucesivamente, ¿no? Pero no está quieto, aparentemente. Bueno, le da en ese momento, se encuentra en fase sólida, ¿no? El cuerpo se encuentra en fase sólida. Como lo ha mencionado su compañero, existen otros cuerpos que están en fase líquida y donde yo puedo percibir que se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, yo abro el caño de mi baño y veo que el agua corre, el líquido se mueve, entonces hay un movimiento ahí de partículas, ¿verdad? En la mesa no lo puedo percibir yo directamente porque mis sentidos no están desarrollados para lograr esa percepción, pero sé, ¿no? Yo sé por la ciencia que estudié que efectivamente, como lo ha mencionado Francisco, muy bien, el cuerpo pues se está moviendo. Los componentes del cuerpo se están moviendo, están en movimiento. Muy bien, sigan participando, ¿ok? Entonces, es mucho más fácil para mí estudiar una partícula. Cuando yo entiendo cómo se mueve la partícula, cuál es el comportamiento, sus interacciones, sus efectos, ya puedo yo extrapolar eso al estudio del cuerpo rígido. ¿Ya? Entonces, por eso es que primero se estudian estas idealizaciones, ¿no? Para ir poquito a poquito avanzando, ¿no? Lo bueno que ustedes pues no son de ingeniería mecánica, porque a los ingenieros mecánicos con esto nos agarran los 6 primeros ciclos,
y hay curso que va uno detrás de otro, así que donde se hace un estudio más profundo, porque nosotros sí trabajamos, pues, ¿no? Con fabricaciones, con máquinas, con materiales para esto y lo otro, entonces es necesario conocer. El caso de ustedes es un poco más leve, porque ustedes, si bien es cierto, van a trabajar también en el tema de la ingeniería, no lo hacen con la profundidad de un ingeniero mecánico. Eso no los exime de no conocer cuál es el alcance de la teoría, porque la teoría es la misma, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan por lo menos estas aproximaciones para que puedan entender, ¿no? Cuál es el desempeño de esas idealizaciones cuando entran en interacción, que es lo más interesante. Por otro lado, nosotros tenemos el concepto de fuerza concentrada. Por ejemplo, hemos hablado del tema del aire, ¿no? Cuando yo abro la puerta, siento el impulso del aire, seguramente les ha pasado, inclusive cuando salen a la calle, ¿no? Salen a la calle, abren la puerta de la calle y sienten el impulso del aire. Yo pregunto, ¿en qué parte de su cuerpo lo sienten más fuerte? ¿En las piernas, en el vientre, en el pecho, en la cara? ¿Dónde? ¿Dónde se siente más fuerte? En la parte que está descubierta, profesor. O sea, en el rostro más que todo, ¿no? O a veces que está con un short o en las mujeres que quizás están con falda. Bueno, ya, pongámonos en el caso extremo de que usted sale desnudo a la calle, abre la puerta y está totalmente desnudo. ¿Dónde cree que va a actuar la mayor cantidad de fuerza? Sí, alguien quiere participar. Otra vez, César Antonio, dinos. Sí, sería en el pecho porque es donde tiene más, donde abarca más espacio, por así decirlo. No, la respuesta es no. La respuesta es no se sabe, pues, porque todo el aire, yo no puedo en primer lugar asegurar que el aire viene con una uniformidad, la misma intensidad en toda la extensión de mi cuerpo. No puedo. De repente yo tengo un arbusto ahí frente a la puerta de mi casa, el aire choca ahí, disminuye su velocidad, disminuye su impacto y yo lo recibo en las piernas más débiles. O de repente tengo un tendal, tengo algo que en la parte superior, qué sé yo, no se puede saber, no se puede saber. Es decir, los efectos de una distribución de cargas, porque si yo, imagínense desnudos frente a una corriente de aire, frente a esa ráfaga de viento, yo lo siento en todo mi cuerpo. Eso es lo que se llama una fuerza distribuida. ¿Ya? Sin embargo, para poder estudiar ese comportamiento, bueno, ahora ya hay simuladores, ¿no? Simuladores computacionales que me permiten a mí definir, ¿no? Es hacer un estudio de ese tipo, hay muy aproximado a la realidad. Pero en general es muy complicado estudiar las cargas cuando están así distribuidas. Entonces, para esa situación es que se crea el concepto de fuerza concentrada, que no es otra cosa que suponer, ¿no? Que toda esa fuerza de ese viento que actúa sobre todo mi cuerpo se concentra en un solo punto, que lo voy a poner arbitrariamente, digo, lo siento en el ombligo. Ya. Estoy suponiendo una fuerza concentrada. Es muy difícil que una fuerza solamente actúe en un punto. Normalmente son fuerzas distribuidas, pero que para efectos de estudio se consideran que están concentradas en un único punto. Por ejemplo, no sé si habrán visto ustedes la actuación de algunos circos, de algunos artistas que hacen la famosa cama de clavos. No sé si lo recordarán o lo habrán visto. Donde una persona se sienta y luego se recuesta con toda la espalda sobre una cama una madera que está llena de clavos en punta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todo el peso de esta persona se distribuye pues en cada puntita de clavo. Y cuando él se recuesta, como la carga está distribuida en toda esa área, entonces cada punto recibe solamente una parte, una porción del peso del cuerpo del artista. Y por tanto, no se hunde, pues.
¿Qué les parece si ahora cambiamos el ejercicio y ponemos un solo clavo y lo hacemos que se acueste el actor a ver si no va a sufrir daño? Lo más probable es que efectivamente el clavo se hunde en el actor. Sí, Nick, te escuchamos. Sí, profesor, justo eso, hace un tiempo vi algo de eso y se comentaba que, bueno, eso se debe a que a una mayor área la presión es menor, ¿no? Y eso lo hemos visto también en física, ¿no? Hay una fórmula, que la presión es igual a fuerza sobre área. Y aquí pues hace ver que esa ley sí es cierto. Así es, efectivamente, tu nombre es Nick, ¿no? Nick. Sí, Nick Viera Vaca. Ajá, así, efectivamente, Nick. Eso es así, ¿ya? Y en la realidad, para que vean ustedes que eso, pues en realidad no es magia, sino es simplemente aplicación de las ciencias físicas, la teoría de las ciencias físicas, la ingeniería, en este caso para la diversión, ¿no? Era antes, ¿no? Ahora ya no es. Era antes todo un evento, ver a una persona y encima le ponían un peso encima, ¿no? Le ponían un ladrillo, un bloque ahí encima del pecho y no se hundía, no pasaba nada. O sea, uno era superhombre, ¿no? No es eso. Lo que pasa es que por un simple principio físico, efectivamente se cumple lo que su compañero Nick ha dicho. Sin embargo, para efectos de estudio, nosotros tenemos que crear este concepto de fuerza concentrada. Las unidades del sistema internacional. Las unidades del sistema internacional, saben, tienen unidades fundamentales y tienen unidades derivadas, ¿no? Y estos conceptos son necesarios para poder operar con ellos. Cuando yo realice operaciones matemáticas, tengo que asegurarme que todos los conceptos, en primer lugar, estoy trabajando en el mismo sistema. Aparte de asegurarme que estoy haciendo una correcta operación de los numérica, correctas operaciones matemáticas, tengo que asegurarme que tengan estén en el mismo sistema internacional de unidades. Yo no puedo multiplicar papas por camotes y obtener, qué sé yo, yacones. No. Todo tiene que estar dentro de su mismo sistema para cuando yo opere, obtenga pues en el mismo sistema. ¿Ya? Y aquí yo quiero recalcar esto porque ya me ha pasado, ¿no? Con varios estudiantes que operan, pues no operan, hacen las operaciones y una vez que hacen las operaciones recién se dan cuenta que había que hacer alguna transformación, alguna equivalencia y malograron todo su cálculo. Entonces no se vayan solamente por el tema de la resolución, sino revisen también el tema de las unidades, ¿ya? Revisen muy bien el tema de las unidades. Y aquí surge este conceptito de la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad. G es la aceleración de la gravedad y ustedes ya saben cuál es el efecto de esto. No es más, esto es la base de todo estudio de la física newtoniana, porque todo surge supuestamente cuando Newton ve caer la manzana, ¿no? Y ahí empieza todo un estudio por parte de Newton que desemboca en lo que es la física tal y como la conocemos ahora, ¿no? Inclusive aparece referencias a este concepto, ¿no? A esta ecuación, fuerza igual a masa por aceleración, que no fue tanto que Newton dijo esto así como tal, pero se aproximó a aquello. Pero ahí surge el fenómeno de G, la aceleración de la gravedad, que solamente nos afecta a la atmósfera terrestre, ¿no? Porque una vez que uno sale de la atmósfera terrestre, ya sabemos que la aceleración de la gravedad desaparece. Habrán visto ustedes películas, documentales, reportajes, en la que sale un astronauta levantando un tremendo piedrón con un solo dedo, no lo levanta en la luna. ¿Por qué? ¿Por qué es posible eso, aquello? Eso es posible porque no hay gravedad, no hay aceleración de la gravedad. En el caso de la Tierra, todo tiende hacia el centro de la Tierra, justamente con este valor que experimentalmente cada vez se determina y se verifica que está bien aproximado, ¿no? Al valor de 9.81 en promedio, porque como sabemos la aceleración de la gravedad varía con la altura.
Bueno, aquí tenemos otra vez el Sistema Internacional de Unidades, algunas unidades, combinaciones de longitud, tiempo, masa y la fuerza, que es lo que a nosotros estamos requiriendo ese concepto en esta parte, ¿no? Los prefijos, ya sabemos, los hemos mencionado al inicio de esta presentación, ¿no? Están relacionados con con las denominaciones, ¿no? De las cantidades. No se olviden de esto que vamos a ver por aquí, el uso, ¿no? El uso de la notación científica. Ya los ingenieros usamos notación científica tanto para nuestras respuestas como para presentar cualquier otro resultado. ¿Sí? Y aquí están algunas de las reglas que se deben usar para cuando se van a hacer las denominaciones y las notaciones de las operaciones que yo matemáticas que debo realizar para los requerimientos de algún problema que sea planteado en el curso. ¿Ya? La homogeneidad dimensional ya lo hemos mencionado, o sea, los componentes con los que voy a operar deben estar necesariamente en el mismo sistema para poder operarlos, ¿ya? Es decir, las ecuaciones deben ser dimensionalmente homogéneas. Si yo tengo en un extremo de una ecuación newtons, en el otro lado también debo tener newtons. ¿Bien? Las cifras significativas en realidad solamente va hasta 3 cifras y luego con la notación científica yo hago la expresión correspondiente al número que quiero representar, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Es el número 0.00821. Esta no es una notación científica. La notación científica o notación de ingeniería, como está escrito aquí, sería 8.21 por 10 a la menos 3. Es decir, este punto lo coloco aquí, ¿no? Y expreso la notación científica. Igual para los múltiplos, ¿no? El número 23.400 debería ser 23.4 por 10 a la 3. ¿Ya? Entonces, en función a las cifras significativas, yo tengo que determinar los prefijos y los sufijos cuando voy a hacer alguna respuesta. No coloquen los números. Si me sale 0.36, 48, 25, 9. Algunas veces me han dado la respuesta así, ¿no? O sea, los 6 o 7 dígitos que aparecen en la calculadora, eso lo colocan como respuesta. Utilicemos la notación de ingeniería. Y los redondeos de números, ¿no? Bueno, ya saben que cuando nosotros tenemos el último número es mayor a 5, se aproxima a una unidad en el número precedente. Y si esto lo unimos a la anterior, entonces la respuesta de 0.3567 debería ser en realidad 0.357, ¿no? Y ahí redondearlo a 3 cifras significativas y luego pasarlo a la notación de ingeniería. Vamos acostumbrándonos a esto, ¿ya? Porque es más, esta teoría que están viendo aquí utiliza todavía para los decimales el punto. Para los decimales ya no se utiliza el punto, se utiliza la coma, ¿ya? Y para los miles se separa un espacio entre los miles para ir ya denotando las cifras significativas. Eso dice nuestro sistema internacional. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a usarlo, así que vamos acostumbrándonos a promover este tipo de cosas, ¿ok? Bueno, para el tema de los cálculos, aquí van a encontrar ustedes algún procedimiento que lo pueden leer ya de la teoría que está en el aula virtual para que puedan darse cuenta de cuál es el procedimiento y cómo se realiza o se recomienda realizar el análisis de los problemas. Lo principal, a mí en lo personal me ha dado muy, muy buen resultado, es esto, ¿no? Esto. Cuando uno lee, hay algunos pues que tienen ese don, ¿no? Apenas lo leen, lo entienden y hacen un dibujo mental, ¿ya? Y empiezan a resolver sin error.
Pero aquellos que no tenemos esa facultad, debemos recurrir siempre a un diagrama. Acostúmbrense siempre a hacer un diagrama. ¿Ya? Bueno, el dibujo técnico es el lenguaje de la tecnología. Pues, o sea, cuando tú transmites algo con un dibujo, quien lo entiende, quien entiende también de tecnología, no va a tener ningún problema en saber qué cosa es lo que tú quieres transmitir, ¿no? Pero si tú no entiendes de aquello, pues es complicado, ¿no? Complicado. Entonces, poco a poco uno tiene que adquirir esa destreza de poder dibujar, ¿no? Aunque sea a mano alzada, no es necesario ser un artista. Hacer un esquema, un diagrama, un bosquejo que te dé una idea de qué cosa es lo que se está presentando, cuál es la circunstancia, cuáles son las condiciones, ¿no? Que afectan a esa situación. Entonces, hagan un esquema. Van a demorar un poquito más, pero van a tener una idea más clara de qué cosa es lo que están buscando. ¿Ya? Para mí ha sido eso lo más importante, ¿no? Bueno, leo el problema, saco los datos y hago mi esquema. Por más simple que sea, por más insignificante, hagan su esquema y ahí traten de enfocar la resolución, ¿no? Luego hay que aplicar los principios, resolver las ecuaciones y revisar la respuesta, pues. Y aquí yo nuevamente quiero relevar esto, ¿no? Con juicio técnico y sentido común. Ustedes tienen que ya ir pensando como ingenieros. Ya, los ingenieros somos muy pragmáticos, es decir, muy prácticos, pero muy precisos también. ¿Ya? Imaginen ustedes nomás metidos en un lío de un mal cálculo de ingeniería, una dimensión. Pucha, eso es imperdonable. En ingeniería una falla de ese tipo es imperdonable. Y acá hay unas recomendaciones en general para todo lo que nosotros hemos ido revisando hasta ahora. Después de esto van a encontrar algunos ejemplos de conversiones, ¿ah? Conversiones de unidades para que vayan recordando. No creo que lo hayan olvidado, pero vayan recordando cómo es que se hace la conversión de unidades para los trabajos en ingeniería. Y aquí tenemos otro ejemplito más. Muy bien, no sé si hay preguntas hasta ahí. Pregunten en ferretería y comprarse un vernier de plástico que cuesta 5 soles y empezar a practicar con eso. Ya cuando se gradúen ahí se compran su buen vernier para que podamos revisar el concepto fuerza. ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos a la velocidad correcta? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos yendo bien? Sí, profesor. Muy bien. Si tuvieran cualquier duda, me insisto en esto. Cualquier duda, pregunta, por favor, participen. Ya levanten la mano en el aula virtual lucido, pero he considerado que es importante que ustedes conozcan ya la fuerza en todo su contexto, porque no es una cosa simple. ¿Qué cosa es una fuerza? La idea de fuerza está asociada a muchas actividades del quehacer cotidiano, como por ejemplo, aquí estamos viendo nosotros a un obrero que está levantando un peso utilizando una máquina simple, una polea, ¿no? Aquí surge la fuerza al interactuar, en primer lugar, el peso que yo quiero levantar con la soga con la que está siendo jalada y la fuerza que aplica este obrero al jalar la soga. También se produce interacción entre la máquina simple, que es esta polea, y la cuerda que está deslizando a través de ella. Un inmobiliario que vive no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, habrán podido ustedes ver esas famosas grúas, ¿no? Que instalan para los edificios de 14, 12 pisos que se construyen, ¿no? Hay una torre bien alta que tiene un brazo bien largo que mueve los pesos, los sube, los desplaza de un lugar a otro. Seguramente lo han visto. Es el mismo principio. La diferencia está en el tipo de tracción. Todo lo que hace una persona con su propia fuerza se dice que es tracción de sangre. Así se le denomina en la ciencia, ¿ya? O sea, la fuerza de tu propio brazo, de tu pierna, todos los accionamientos que se hacen con cualquier parte de tu cuerpo se llama tracción de sangre. Y todo el resto, pues, es tracción mecánica. Todo lo que se utiliza con una máquina, dispositivos y todo lo demás es tracción mecánica. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Bueno, este deporte no es muy difundido en nuestro país,
pero seguramente lo conocen, es el famoso golf, ¿no? En el que con un palo de metal se golpea una pequeña esfera que debe desplazarse una distancia para llegar a un agujerito, ¿no? Nosotros podríamos poner un ejemplo más común nosotros aquí cuando un futbolista patea una pelota en un tiro libre, ¿no? Ahí está más o menos el mismo efecto que se produce aquí, ¿no? Aquí tenemos nosotros el efecto de la atracción de sangre, aquí también, ¿no? Porque este cuerpo, este palo de golf está accionado por una persona, es decir, nuevamente tenemos tracción de sangre. Y si fuera el caso del futbolista, mayor razón, porque está pateando con su pierna, tracción de sangre, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos de interacción nos dan una idea de qué cosa es un concepto de lo que es la fuerza, ¿no? Y aquí tenemos algo que yo les mencionaba, ¿no? Tenemos una mesa sobre la que se ha colocado un bloque de cemento, se le llama adoquín o quincón, se le conoce en el ámbito de la construcción, ¿no? Que aparentemente no hace nada, pero en realidad su peso, que como lo hemos visto en diapositivas anteriores, está influenciado por la aceleración de la gravedad, entonces tiende a irse hacia abajo, ¿no? Tiende a caer, está siendo atraído por la Tierra, en realidad, con la aceleración que ya hemos visto. Y al estar sobre esta mesa, genera una reacción por tercera ley de Newton, que también lo vamos a ver más adelante, genera una reacción. Es decir, la mesa reacciona al peso que recibe por parte de este King Kong y estas dos fuerzas tienen la particularidad de que están en la misma dirección en sentidos opuestos y normalmente tienen la misma intensidad o módulo, ¿no? Aquí tenemos un vehículo detenido y aquí se presupone, bueno, que los neumáticos están bien inflados, con lo que nosotros tendríamos un único punto de contacto acá. Cuando sabemos que en la realidad no es solamente un único punto, es un área de la superficie del neumático. Pero esto nos quiere dar la idea de que aquí también surge el fenómeno de fuerza, ¿no? El suelo va a reaccionar sobre el neumático y el neumático, bueno, perdón, al revés. El neumático va a accionar sobre el suelo y el suelo va a reaccionar. Igual de esta forma aquí en cada uno de estos puntos, ¿no? Cuando hablamos del concepto de fuerza, es muy común presentar el tema de los cuerpos, de la interacción de los cuerpos, sobre todo en el espacio. Y aquí surge esta inquietud, ¿no? ¿Qué fuerza hace que un cuerpo celeste distante vague libremente por el espacio? Newton dio respuesta a esta inquietud señalando que el cambio en la velocidad es provocado por una fuerza. Y aquí ya tenemos una aproximación que dijo Newton no sabía, no tenía ni la menor idea qué cosa era aceleración. Y como no sabía, él dijo cambio de velocidad, cantidad de movimiento le llamó él. Y en esos términos propuso su ley, ¿no? Entonces aquí, como consecuencia de esto, podemos decir que la fuerza es una causa capaz de producir un cambio en la velocidad, es decir, produce aceleración. El concepto de aceleración es relativamente posterior al descubrimiento que hizo Newton, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando una partícula, que ya sabemos que es, una partícula actúan varias fuerzas? ¿Qué sucede? Ese cuerpo o esa partícula, perdón, solo se va a acelerar si la resultante de la acción de todas las fuerzas es diferente de cero. ¿Qué cosa es la resultante? Ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de fuerzas distribuidas, ¿no? La resultante en realidad es la suma de todas esas fuerzas y que la supongo aplicada en un único punto. Es decir, aquí, bajo esta circunstancia en la que una partícula recibe la acción de varias fuerzas, solamente esa partícula se va a acelerar si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es diferente de cero. Por otro lado, la fuerza actúa sobre un cuerpo, produce deformaciones. Todo cuerpo asimila deformaciones. Cuando ustedes están en su mesa de madera y la presionan, aparentemente no se deforma, pero eso es aparentemente, entre comillas, subrayado y en negritas, aparentemente. En realidad sí se está deformando. Ya, lo que pasa es que nosotros no lo percibimos, pero se deforma. Ya, y esas deformaciones
producto de la aplicación de esa fuerza pueden ser permanentes o no. ¿De qué depende eso? Depende de la intensidad de la fuerza, del tiempo que estén actuando y del material pues, sobre el que se está actuando la fuerza, ¿no? Si yo aplico una fuerza, por más débil que sea, sobre un pedazo de plastilina, este se va a deformar rápidamente. Pero si yo quiero deformar madera, tengo que aplicarle una fuerza mayor, de mayor intensidad y durante muchísimo más tiempo. Pero finalmente la madera se va a deformar, ¿no? Vamos a revisar las fuerzas de contacto en la naturaleza, ¿no? Son las que aparecen cuando los cuerpos en interacción están en contacto mecánico directo, y estos ejemplos son comunes, ya los hemos visto. Antes no hemos visto utilizando una polea, aquí lo vemos sobre la superficie del suelo. Vemos que está siendo tirado por esta soga, aquí está el bloque, el peso unido a esta armella, ¿no? Aquí estamos viendo algo consuetudinario y común para que nos tenemos carro. En algún momento necesitamos reparar un motor, lo llevamos al taller y si el motor es necesario ser retirado del chasis, entonces se utiliza una máquina de este tipo o alguna parecida y aplicando las fuerzas correspondientes en los lugares o puntos adecuados, yo puedo desplazar este peso que, bueno, un motorcito puede pesar media tonelada tranquilamente, ¿no? Entre 300, 400, 500 kilos aproximadamente, y yo fácilmente lo puedo mover si utilizo en los puntos correctos las fuerzas necesarias. Y esto todavía es mucho más común para quienes hacemos mercado, ¿no? Esta es la famosa romanita, la balanza romana. Esta balancita no es más que un resorte. En realidad su nombre técnico es dinamómetro, un resorte que está graduado, perdón, el resorte está calculado de forma tal que cuando se mueve sobre esta escala, esta graduación, me permite a mí saber cuánto es el peso que se está contrastando aquí. Este es un resorte que trabaja a la tracción. Al interior hay un resorte, ¿no? Que yo le pongo el peso y el resorte se estira y al estirarse marca pues el peso aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros otro ejemplo de fuerzas de contacto, interacción de fuerzas. Y aquí podemos objetivizar más claramente los efectos de las cargas distribuidas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nosotros imaginemos, ¿no? Que esta es una ráfaga de viento que actúa sobre esta barra, ¿no? Yo tengo acá su cuerpo libre, pero una ráfaga tal que se comporta de esta forma, ¿no? Es decir, en esta parte de aquí la ráfaga es más intensa que en esta parte de aquí, es decir, acá el viento es más fuerte que en esta parte de aquí. ¿Qué puedo hacer yo para poder estudiar el comportamiento de esta ráfaga de viento? Hago esto, pues, el efecto sobre esta viga, yo lo puedo suponer de acuerdo con una relación matemática aquí, ¿no? Integra, en realidad, pues tengo que diferenciar, integrar la suma de todas estas, de todos estos esfuerzos y lo puedo suponer que está concentrado en un único punto a una determinada distancia. Todo esto, las herramientas matemáticas me permiten fácilmente calcularlo, ¿no? Entonces, en vez de hacer el estudio de cada una de estas fuerzas dentro de esta distribución, yo lo puedo considerar equivalente a la acción de esta única fuerza concentrada en este determinado punto. Para eso hay procedimientos matemáticos. ¿Cuáles son las 4 fuerzas de la naturaleza? Las grandes fuerzas de la naturaleza. En primer lugar está la gravitacional. De las 4 que estoy mencionando, esta es la más débil, pero siempre omnipresente. Como estamos viendo aquí en el ejemplo, aquí tengo la luna y aquí tengo la tierra. Entre estos dos cuerpos celestes surge una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción se rige por esta relación, que es una constante. M1, M2 son las masas de los cuerpos y R es la distancia que los separa. Es la distancia que los separa. ¿Ya? Entonces, esta es una fórmula que calcula ese tipo de fuerza, que es la primera fuerza de la naturaleza. Aunque es la más débil, es importante porque en el espacio, pues, siempre hay interacción entre planetas, satélites, estrellas, etc.
Las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Este tipo de fuerzas incluye tanto las fuerzas eléctricas como las magnéticas. Por eso, bueno, haciendo una inclusión de una con la otra, una integración, surge la palabra electromagnética. Ahora, pues las fuerzas electromagnéticas también son artificiales, ¿no? Muy usadas, por ejemplo, en los puertos, ¿no? Para el traslado de cargas. Habrán visto ustedes unas tremendas planchas circulares que son electroimanes, ¿no? Cargan metales, ¿no? A través de la acción de campos electromagnéticos generados, ¿no? por instalaciones eléctricas, por bobinados que permiten adquirir una determinada fuerza y convierten cualquier material metálico en un imán, ¿ya? Pero ese es un imán artificial. Hay imanes naturales, hay imanes naturales. Aquí nosotros tenemos el clásico comportamiento, seguramente ustedes también lo han revisado, este concepto, ¿no? De electricidad con respecto a las cargas. Cargas del mismo signo se repelen, pero cargas del signo opuesto se atraen. Aquí surge nuevamente el concepto de la fuerza. Y en el caso de los imanes, aquí tenemos imanes, bueno, lo que quiere representar imanes naturales, ¿no? Las barritas, que ustedes lo habrán visto, que tiene un polo, bueno, dos polos, que los cuales se alinean normalmente con la polaridad terrestre, es decir, el polo norte de mi imán, de mi barra imantada, se alineará con el polo norte de la Tierra y el polo sur de mi barra imantada se alineará con el polo sur de la Tierra, ¿no? Y aquí lo tenemos. Y surge lo mismo, ¿no? Polos iguales se repelen, pero polos opuestos se atraen, ¿no? Esto lo habrán hecho ustedes, todos hemos jugado siempre con algún imancito, y esto es algo normal. La característica del imán natural es que si yo digo, este imán mide 10 centímetros, lo voy a cortar para separar el polo norte del polo sur, lo voy a cortar exactamente a la mitad, 5 centímetros para el polo sur y 5 centímetros para el polo norte. Cuando yo lo corto a la mitad, inmediatamente el material se vuelve a convertir en un imán. Es decir, en la mitad que yo corté, las dos mitades que yo corté, automáticamente van a adquirir un polo norte y un polo sur. Esa es una característica del imán natural, ¿no? La tercera fuerza de la naturaleza es la interacción nuclear fuerte. Es la que tiene lugar entre las partículas fundamentales, los protones, los neutrones, y es la que mantiene a los protones en el núcleo, ¿ya? Son de corto alcance, decrecen rápidamente con la distancia. Esta es una de las fuerzas que se utiliza, por ejemplo, para las famosas para la generación eléctrica, ¿no? Mueve los generadores eléctricos, pero con fuerza nuclear, ¿no? Nosotros conocemos las hidroeléctricas, que a través de una rueda y el generador se transmite electricidad. Esto trabaja con las fuerzas que se generan en los átomos. Seguramente habrán escuchado ustedes el accidente que hubo en Japón, ¿no? Que hasta la fecha, ¿no? Y dice que van a tirar 1 millón de litros de agua contaminada con radiación, la van a tirar al Océano Pacífico. Bueno, esperemos que no nos toque en el ceviche algún pescadito afectado por esto. Pero esas son las fuerzas que se utilizan también, ¿no? Hay muchísimo riesgo, pues, pero se utilizan. Y aquí tenemos la interacción nuclear débil, son de corto alcance, tienen lugar entre electrones y protones, y que es la responsable de las desintegraciones radioactivas. Bien, esas son las 4 fuerzas, las 4 principales fuerzas de la naturaleza. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? Por ejemplo, les he puesto el ejemplo del imán que se utiliza en los puertos. ¿Cuál es la característica? Ese es un dispositivo que ha sido construido expresamente, ¿no? Y en su interior tiene bobinas. No es que yo tenga que cortarlo para invertir la polaridad. En ese tipo de electroimanes sí se puede invertir la polaridad, pero no es necesario cortarlos. Basta con que yo le cambie el sentido al campo, ¿no? Entonces, si yo le cambio el sentido al campo, que vaya en vez de ir, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, que vaya en el sentido contrario, ya con eso se invierte
la polaridad del electroimán. Esa es una de las grandes ventajas de los imanes artificiales, que yo puedo cambiar la polaridad. Y cuando vayan ustedes de visita técnica, bien, a un puerto, eso, van a poder preguntar por aquello. Y si no, en cualquier taller de máquinas herramientas donde utilicen los famosos relojes comparadores, las bases de esos relojitos que son para medir, por ejemplo, cuando se van a tornear ejes cilíndricos, le ponen el relojito para controlarlo. Y ahí ellos utilizan, le llaman una base imantada. Ese imán en realidad es un electroimán. ¿Ya? Ese electroimán tiene polaridad, pues no es activable, desactivable y también se puede invertir. La inversión, repito, de polaridad en los electroimanes se hace cambiando el sentido del campo eléctrico. Es decir, si yo hago entrar por aquí positivo y negativo por este lado, a la bobina hago al contrario, pues, ¿no? Que por este lado entra negativo y por este lado positivo, y el campo, en vez de ir así, hacia la derecha, va a invertir y va a ir hacia la izquierda. No es necesario cortarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien, contingencia. ¿Por qué es importante el marco de referencia? Porque todo, para poder medir, contrastar y todo, yo tengo que tener una referencia, pues. Tengo que tener un punto a partir del cual yo hago mis observaciones, mediciones, cálculos y todo lo demás. ¿Sí? Y el primero de ellos es este marco de referencia que se le denomina inercial. Yo les he dicho, no hay nada estático. Entonces me dice, ¿cómo está ahora diciendo que hay un punto fijo? Bueno, eso también es una suposición. Este señor está parado en la tierra, ¿no? Y está mirando pasar este vehículo dentro del cual hay una persona. Por tanto, este señor lo está viendo que este tipo se está moviendo. Y aparentemente el tipo que está aquí parado no se mueve. Pero en realidad sí se mueve porque está parado sobre la tierra. ¿La tierra está estática? ¿La tierra está estática, joven? No, No, tiene un movimiento de traslación, de rotación, etcétera, ¿no? Entonces, aparentemente este punto de referencia es quieto, pero yo lo supongo que está quieto para poder medir el comportamiento de este señor que está yendo en el vehículo, ¿no? O este paquete, esta caja que aquí supuestamente se mueve con la velocidad V', ¿ya? Esto es un marco de referencia inercial. Un marco de referencia no inercial es el que estamos viendo aquí. Yo estoy viendo acá, tengo aquí, ¿no? Yo tengo acá mi sistema cartesiano y tengo aquí un plato. Y este plato está girando. Y al giro de este plato, acá yo tengo una carga que está amarrada a este eje que está girando, ¿no? Así. Pero yo lo estoy observando desde acá. Entonces, al observar desde acá, yo lo veo que en realidad está girando, ¿no? Entonces, al estar girando, significa que tampoco es inercial, sino tiene algún tipo de movimiento, está girando. Si yo quiero estudiar todavía más el movimiento de la caja, yo lo puedo referenciar primero a este sistema para luego referenciarlo a este. ¿Ya? Si yo trato de hacerlo directamente acá, va a ser muchísimo más complejo, porque está referenciado a este sistema. Este es un marco de referencia no inercial, ¿no? La diferencia radica aquí. Este está quieto, este no. ¿Ah? Entonces, esos son conceptos que ustedes deben conocer para poder tener claro más adelante, ¿no? Ustedes no van a estudiar esto con mucha profundidad, por eso lo hago yo solamente como cultura general. Y esos conceptos están relacionados con esto, ¿no? Inercia y masa. Cuando se hace referencia a ellos, normalmente se hace referencia como si fueran lo mismo. Y aquí ustedes pueden ver que no es así. La inercia de un cuerpo es la resistencia que ofrece para cambiar su estado de reposo o movimiento. Es decir, reposo, si está quieto, tiene una cantidad de inercia. Si se está moviendo con una velocidad constante, también tiene una inercia. La inercia para permanecer en ese movimiento con velocidad constante. ¿Ah? Pero la masa es una propiedad intrínseca de la materia. Cuando yo quiero decir intrínseca, es decir, yo no puedo decir, yo tengo una masa que no tiene, yo tengo un elemento que no tiene masa. No se puede. Todo tiene masa. Todo. Por eso sí es que es intrínseco. Si ustedes hablan de masa, de cualquier cosa, te están hablando indirectamente de su masa.
tiene masa. ¿Ya? Y esta masa mide su inercia o su resistencia a la aceleración. ¿Ya? No es lo mismo entonces masa que inercia. Y aquí tenemos, por ejemplo, se requiere mayor esfuerzo para mover un bloque metálico que uno de madera, aun cuando ambos tengan las mismas dimensiones. ¿No? Es decir, yo necesito aplicarle mayor fuerza a un bloque de metal que a un bloque de madera. Aún así que ambos tengan la misma medida. Si es un bloque cúbico de 1 metro, siendo exagerado, de 1 metro de arista, entonces yo quiero moverlo, el de madera me va a ser más fácil que el de metal. Esa resistencia está referida con el concepto de inercia. ¿Ya? En el caso de la masa, ¿no? Nosotros para medirla tenemos que comparar las aceleraciones que se produce cuando yo le aplico la fuerza, ¿no? Entonces, yo le aplico la fuerza al bloque de metal y le aplico la misma fuerza al bloque de madera, ¿no? Entonces yo puedo aplicar eso, fuerza igual a masa por aceleración, y puedo establecer esta relación que está aquí. ¿No? Puedo establecer esta relación que está aquí. Y esta es la razón entre masas para determinar las aceleraciones. Una vez que yo tengo todos estos datos, fácilmente puedo yo determinar cuál es la fuerza que yo necesito para vencer la inercia de estos cuerpos. Y que finalmente para eso es lo que quiero saber usar la fuerza. La fuerza yo la necesito para cambiar, para que al interactuar produzca un cambio. Normalmente de movimiento, de velocidad, de aceleración, qué sé yo. Porque si no, no tiene sentido pues la fuerza, usar la fuerza, ¿no? ¿Ok? La segunda ley de Newton. Bueno, la primera tiene que ver con la inercia, ¿no? La primera ley de Newton es que todo cuerpo que está en reposo o en movimiento con velocidad constante quiere permanecer así. Y va a permanecer así hasta que se aparezca una fuerza que lo haga salir de ese estado. ¿Ya? Entonces, eso es la primera ley de Newton. ¿Qué cosa nos dice la segunda? ¿No? La segunda ley de Newton responde a esta pregunta, ¿no? ¿Qué le sucede a un cuerpo cuando su resultante de fuerzas es diferente de cero? Esto es lo que responde a la segunda ley de Newton. Entonces, aquí hay un procedimiento matemático, que no lo voy a profundizar porque no tiene sentido. Sin embargo, les decía yo que cuando Newton empezó a estudiar esto, él no dijo, voy a descubrir la aceleración porque ya conozco la masa. No. Él lo veía que se producía un cambio y ese cambio no sabía él cómo definirlo. Es más, acá yo estoy viendo aplicación de límites. Los límites se aplicaron mucho después de la muerte de Newton. ¿Ya? Y hay un matemático que no me acuerdo quién es, no me acuerdo el nombre, que fue el que purificó matemáticamente las ecuaciones que Newton había planteado. ¿Ya? Newton, al no saber cómo ponerle, le puso cantidad de movimiento. Él dijo, la cantidad de movimiento varía con el tiempo cuando se le apega. ¿Ya? Entonces, él hizo esto y finalmente, perfeccionando con herramientas matemáticas, se llegó a determinar lo que ahora en la actualidad conocemos. Segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Esto ya es como cultura general. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Aplicar una fuerza para ver cómo es que va a actuar, qué cosa va a originar esa fuerza. Ahora esta fuerza tiene carácter vectorial, por eso la siguiente clase nosotros vamos a revisar cómo se opera con esos vectores para obtener resultados en función a lo que se espera, el efecto que se espera lograr de la aplicación de una fuerza. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Lo hemos mencionado en diapositivas anteriores. Fuerza gravitacional, que depende de la gravedad varía con la altura, pero en promedio se considera que la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado en promedio, ¿no? O sea, es la velocidad con la que todos nos caemos, en pocas palabras, y los objetos también. La tercera ley de Newton, la famosa ley de acción y reacción. A toda acción siempre se opone una reacción en la misma dirección, pero de sentido opuesto. Y aquí tenemos el ejemplito con dos pilas, ¿no? O magnetos, dos imanes también. Cada uno tiene su polaridad, se atraen, en este caso se repelen porque se supone que lo que está pintado del mismo color son del mismo signo, entonces se repelen, se generan fuerzas de repulsión.
Aquí igual, ¿no? Aquí tenemos un astronauta que está recibiendo la fuerza del impulso de este cohete al desplazarse y él, al estar cogido aquí, recibe también la fuerza de reacción de este vehículo. Eso es la tercera ley de Newton. Y aquí está la famosa ecuación de movimiento, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Dice cuando la masa es constante, porque ya, bueno, luego viene Einstein, después de Newton viene Einstein y dijo, eso es relativo. Y ya de ahí ya nos saca de cuadro, pues, ¿no? Ya la teoría de la relatividad en realidad todavía es una cuestión por demostrar. Muchas de las evidencias apuntan a que Einstein tuvo razón y se siguen descubriendo cosas que dicen sí, efectivamente, Albert Einstein tuvo razón en sus estudios. Nosotros estamos revisando esto desde el punto de la mecánica clásica newtoniana, ¿ya? Pero no Newton es la panacea dorada de esto, no. Hay mucha gente que ha ido investigando, uno de ellos ha sido Einstein, y en el marco de los estudios que hizo Einstein, ya esto no es tan cierto, ¿ya? Por eso es que dice cuando la masa es constante. Y ahora ustedes me van a decir que la masa varía. Según Einstein, sí. La famosa teoría de los cuantos. ¿Qué otras fuerzas encontramos? Las famosas fuerzas de fricción. Por ejemplo, todos los varones nos rasuramos. Bueno, algunas damitas también compran sus navajitas para rasurarse. Si tuviéramos la posibilidad de colocar esas navajitas con las que los varones nos rasuramos y las damas se depilan, y lo ponemos a un microscopio 400X de 400, vamos a encontrar que el filo de esa navaja tiene esta forma. Y ¿y quién metería su cuerpo a esta forma, no? No existe perfección en el pulido. Por más que yo pueda ver aquí una superficie espejito perfectamente pulida, no hay perfección. Siempre un microscopio con la debida amplitud me va a mostrar que la superficie siempre presenta rugosidades. Y la fricción, ¿qué me dicen? ¿Es positiva o es negativa en la naturaleza? ¿Qué me dicen? Mejor no me digan, porque esa es una de las preguntas del ejercicio de mañana, ya me estoy adelantando, así que ya lo responden en el ejercicio de mañana. Repito, mañana entran, autocontrolan su asistencia y responden ese cuestionario que está ahí. Eso no tiene calificación, así que no se preocupen por aquello, pero traten de dar las respuestas más sensatas y sobre todo fundamentadas en lo posible. ¿Ya? Muy bien, entonces se ve así. Al existir las superficies de este tipo y que entran en contacto, se genera fricción. ¿Qué cosa es la fricción entonces? La fricción vendría a ser una especie de fuerza que se opone al deslizamiento entre dos cuerpos, ¿ya? Esa fuerza puede ser de adhesión o de cohesión, ¿ya? Ya es el significado de estas palabritas, me gustaría que ustedes mismos lo busquen, ¿no? Y hay, dentro del rozamiento mismo, hay diferentes tipos. Hay rozamiento seco, ¿no? Llamado también rozamiento de Coulomb, cuando las superficies que están rozando uno contra la otra son secas. Es decir, no hay nada, no se coloca nada. Y el rozamiento húmedo, cuando yo le coloco algún tipo de lubricación entre las superficies. Ya cuando yo coloco un lubricante ya cambia totalmente, y inclusive el estudio, esto sí es puramente parte mecánica, el estudio del comportamiento de estos cuerpos cambia, pues no cambia. Ahora, ¿todo necesita lubricante? No todo. Hay algunas cosas que necesariamente deben trabajar como en rozamiento seco. Uno de ellos, y que es muy común en la humanidad, es el tema del caminar. Imagínense ustedes que tuviéramos zapatos que deslizan sobre la superficie. Nos moveríamos más rápido, pero eso sí, nunca nos detendríamos, o tendríamos que tener un dispositivo especial para detenernos. ¿Ah? Entonces, inclusive aquí en el rozamiento seco hay una parte que es estática y la parte que es cinética. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico la fuerza a un cuerpo, inmediatamente no se mueve. Debido a la inercia, primero se niega a moverse. Cuando yo voy aplicando mayor fuerza, recién el cuerpo empieza a moverse.
Entonces, toda esa parte en la que el cuerpo yo le estoy aplicando una fuerza, desde que está estático, no le aplico nada, hasta un instante de tiempo antes de que se mueva, es estático. Cuando ya se está moviendo, el rozamiento es cinético. Ya hemos dicho, el rozamiento húmedo es otra cosa, ¿no? Y aquí estamos viendo nosotros algunos ejemplos de rozamiento húmedo. El aire, por ejemplo, el aire no está totalmente seco. El aire que pasa sobre el vehículo en el que nos desplazamos tiene humedad, por tanto, es húmedo. Igual en el avión, ¿no? El aire por donde está moviéndose el avión, ¿no? Y aquí tenemos cómo se ve el estudio de una partícula en medio de una niebla, ¿sí? El comportamiento, esto se utiliza también para calcular las pérdidas y todo eso. Esto es energía que se pierde debido justamente al rozamiento de este cuerpo con esta niebla que está pasando. ¿Qué otros tipos de fricción tenemos? Rozamiento por rodadura. Aquí estamos viendo una maquinaria pesada, ¿no? En la rueda nosotros vamos a encontrar esta configuración. El diagrama de cuerpo libre lo vamos a estudiar también a partir de la siguiente clase. ¿Ya? Pero aquí surge, ¿no? Nuevamente el peso de la rueda, la normal o reacción del piso sobre la rueda, ¿no? La acción del peso mismo de la máquina produce reacciones en el avance, hacia la dirección del avance y hacia arriba como reacción, y aquí aparece la famosa fuerza de rozamiento, que se opone a que la rueda se mueve. Si la rueda está desplazando, y que hay que tomar en cuenta hacia dónde se está yendo la rueda y hacia dónde se opone el rozamiento. Y aquí la misma situación, lo que les decía, ¿no? No hay fricción, no, el cuerpo está quieto, no hay nada, aparece una fuerza, pero no hay movimiento porque esta fuerza no es suficiente o no está aplicada en el ángulo correcto. Conforme yo voy variando, ya el movimiento es inminente, o sea, ya está a punto de moverse, hasta que finalmente se produce el movimiento, ¿no? Ya se ejecuta, se desplaza el bloque, ¿no? Y los ángulos, ¿no? Aquí están, lo van a tener esto como cultura general, básicamente, porque puede ser que les venga algún problema. Más o menos tienen una idea de cuál es la geometría del bloque, ¿no? No hay fricción, no hay movimiento inminente, un instante antes de que empiece a moverse. Un diferencial de tiempo antes de que empiece a moverse es esta configuración. Y aquí ya se está moviendo, ¿sí? Y aquí tenemos la misma condición, pero cuando el bloque está en una posición angular, está en ángulo, ¿sí? Ahí están las relaciones matemáticas. ¿Qué más tenemos de fuerza? Lo que había mencionado con la famosa romanita, con el dinamómetro, un resorte, ¿ya? El resorte está hecho de un alambre acerado, que si ustedes van a comprarlo, se los venden normalmente por kilos, no lo venden por rollo ni nada, sino lo venden por kilos. Ese alambre acerado se conoce como alambre cuerda de piano y tiene diferentes calibres, es decir, diferentes diámetros de sección transversal. Entonces, y con eso se hacen los resortes, ¿no? Pueden haber alambres tan gruesos como el que puede tener su vehículo, que se utiliza como amortiguador. Lo habrán visto, está doblado y es ancho, grueso, pues, ¿no? Más o menos debe tener 1 pulgada, tal vez menos, media pulgada de diámetro, esa sección transversal, ¿no? Está hecho para absorber los impulsos, como los resortitos que se usan en la famosa romanita, que son de este tipo, y cuya fuerza, al ser aplicada, reacciona bajo esta ecuación, ¿no? Es decir, ese resorte, yo le aplico una fuerza de tracción y el resorte trabaja la compresión. Es decir, si yo lo estiro, él trata de volver a su posición inicial. Es decir, lo tracciono y él reacciona comprimiéndose. Eso es el resorte que trabaja la tracción, que es sometido a una tracción, trabaja la compresión. Si fuera al revés, ¿no? Si fuera al revés, que yo lo trato de comprimir, el resorte también trata de recuperar su forma original. Eso es un resorte de compresión que trabaja a la tracción, ¿ya? Y hay inclusive otro tipo de resorte que se utilizaba antes en los relojes de manecillas, ¿sí? Que es el resorte, no me acuerdo de la denominación,
pero es un helicoide, ¿no? Que ustedes lo estiran y él trata de recuperar otra vez la hélice, ¿no? Y con el estar así en este mismo dale, que va y viene, que va y viene, entonces ese resortito se utilizaba en los relojes de manecilla antiguos. Y nada, terminamos.